Vamos a empezarlo. De hecho, la intención que tengo es avanzar bastante el capítulo, que no es muy corto, pero da bastante para comentar y para enseñar. Así que, sin más preámbulos, hermanos, vemos que en este capítulo Dios, a través del profeta, le dice a su pueblo qué clase de fe y obra es la que Él quiere que ellos pongan en práctica. ¿Vale? Y aquí vamos a estar viendo esto que es muy importante. Lo que veremos que va a diferir bastante la actuación de llamado pueblo de Dios con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Va a haber una gran diferencia, hay una gran diferencia, pero vamos a ir viendo. Los puntos a tratar en este capítulo. Uno, la hipocresía de su buscar a Dios. Son los dos primeros versículos. Se entiende de los judíos, los israelitas. Dos, la jactancia de su falsa justicia ante Dios, versículo 3. La maldad por la que sus sacrificios y ayunos eran inaceptables para Dios. Las instrucciones de Dios acerca de la justicia a realizar. Las preciosas promesas para quienes obedezcan a Dios. Y hasta aquí. Esto es lo que en principio tengo intención de comentar, ¿no? Empezamos. Punto uno, la hipocresía de su buscar a Dios. La cuestión es que hay quienes dicen que... A ver, todos los que son creyentes o se dicen creyentes decimos que buscamos a Dios, ¿no? Pero claro, Dios sabe quiénes realmente buscan a Dios de verdad y quiénes no. ¿Vale? Pues este es el punto, de esto trata el asunto. Leemos, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dos, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Bueno, ahora veremos que esto último evidentemente es ironía, ¿no? Bueno, Dios no iba a callarse, ordena a su profeta a que hable con claridad y con fuerza el que, la rebelión de su pueblo y el consiguiente pecado. Bueno, lo que subyace en el pueblo de Israel en aquel tiempo era justamente eso, una rebelión interna, no en tanto la forma, no en tanto la manifestación externa, sino lo que había por dentro, ¿no? Y este es el problema de los que, de los, ¿cómo lo voy a llamar? De muchos creyentes profesantes, o sea, que profesan, ¿no? Ser cristianos. Eh, pues puede ser que sean verdaderos cristianos y entonces es todo genial, o que realmente no estén andando conforme pretenden andar o pretenden decir que andan, ¿no? O sea que ahí es donde se tiene que, cada uno va a tener que ver, cada uno va a tener que ver cómo está delante del Señor. Pero bueno, aquí el Señor a través del profeta está diciendo las cosas que estaban ocurriendo, ¿eh? En el llamado pueblo suyo. Porque Dios no se queda en las formas, sino que ve en lo profundo del corazón, y lo que veía de la casa de Jacob, que es lo que dice aquí la casa de Jacob, ¿verdad? No era de su agrado. No era de su agrado. Bueno, tal fue el punto que ya cuando el Señor, 2 días de ir a la cruz, antes de ir a la cruz, pues ya dijo que la casa de David o la casa de Jacob, que son sinónimos, les iba a quedar desierta, les iba a quedar desierta hasta que, ¿no? Entonces la interrupción de Dios con Israel se produjo en aquel momento y sabemos que iba, por la palabra, que iba a durar 2000 años. Justamente estamos en el tiempo ya al final de estos 2000 años, que es interesante, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que a Dios no se le escapa ningún asunto, es lo que está diciendo. Una cosa son las formas, una cosa es lo que parece que es y otra cosa es lo que realmente es, que en realidad Dios siempre lo ve, ¿no? Por eso digo, Dios no solo veía lo externo, cual era que aparentemente buscaban acerca de los caminos, los caminos suyos, pretendiendo ser gentes justas y cumplidoras de su ley, pero no era cierto. Esto era lo que pasaba entonces, ¿vale? Entonces, si nosotros hubiéramos podido ir o pudiéramos ir y retroceder en el tiempo, en la máquina del tiempo, y irnos a aquella época, lo que hubiéramos visto en Israel sería aparentemente gente muy devota. Eso es lo que hubiéramos visto. ¿Eh? Gente que cumplidora de la ley, aparentemente, gente muy religiosa, todo el mundo creía en Dios, o sea, eso está claro, todo el mundo, ¿eh? En fin, nos hubiéramos llevado seguramente una sorpresa bastante agradable en un principio, ¿no? Si no hubiéramos indagado demasiado, hubiéramos visto las formas, pues
lo que está pasando también vamos a decir, en iglesias, ¿no? Hay iglesias donde aparentemente, pues oye, parece que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo dice amén, aleluya, aleluya, amén. Pero luego vete tú a saber cómo están viviendo el día a día en sus casas o en su cotidianidad, ¿no? Y ahí lo dejo, porque no vamos a entrar en juicios, pero una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa es lo que realmente es. Que esta es la cuestión. Lo que aparenta ser, a Dios no le causa ningún tipo de sorpresa o ningún tipo o sea, le da igual. Lo que realmente Dios ve es lo que es el interior de la persona, qué es lo que se está cociendo en el interior de la persona, qué es, si realmente es una verdadera fe o no. Eso es lo que ve Dios. Porque la cuestión está en que buscaban el favor suyo, pretendiendo ser justos en sus caminos, pero no lo eran, solo querían el beneficio. Es así. O sea, cuando solo buscamos el beneficio y nos centramos en el beneficio o en lo que se llama actualmente la bendición, y no vamos más allá, seguramente nos estaremos equivocando. Porque no seguimos a Dios por su bendición. Seguimos a Dios porque Él lo manda. No sé si veis la diferencia. Y si en el transcurso del camino hay bendición, gloria a Dios. Nadie está en contra de eso. Pero no nos mueve el ser bendecidos. Pero muchas de las predicaciones actualmente son eso. Busca a Dios para que te bendiga. Busca la bendición, ¿verdad? Y la bendición es un Dios al final. Al final el objetivo es la bendición, como si la bendición fuera, vamos, el máximo exponente de todo. Como es que yo necesito ser bendecido, busco la bendición no. Di el beneficio. Di el beneficio, que tú estás buscando tu beneficio, es decir, que tú estás buscando lo que a ti te interesa, lo que a ti te viene bien, lo que tú quieres. ¿Me seguís? Y buscas a Dios para eso. Bueno, eso es lo que hacían aquellos israelitas, justamente. Y Dios lo veía y envía a su profeta y les dice, no, esto no es la manera de proceder. No tenéis que buscarme por la bendición, tenéis que buscarme por quien yo soy. En otro orden de cosas, pues imagínate esa mujer, vamos a decir mujer, casada con su hombre, el hombre, vamos a decir que es millonario, pongo un ejemplo así extremo para que se entienda, ¿no? El hombre ya es mayor, ya tiene su edad, tiene sus achaques, eh, y la mujer es joven, vamos a decir, estoy planteando un ejemplo. La mujer no tiene dinero, pero él sí tiene todo el dinero del mundo, ¿vale? Y, y la mujer dice que se casó con él por amor, ¿no? Es lo que dice esa mujer. Y, y los demás, pues podemos decir, pues mira, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero está Dios que lo ve todo, ¿vale? Y lo que está viendo es un ejemplo hipotético, ¿me seguís? Lo que está viendo es que esa mujer no se casó por amor. Sí, se casó por amor, mejor dicho. Por amor a sí misma. ¿Eh? Por amor al dinero de ese hombre. ¿Vale? Que al final, bueno, se ha adecuado a él, se ha adecuado, que le tiene cierta estima, cierto cariñito, porque el roce hace el cariño, que se dice, ¿no? Vamos a imaginar que eres un buen hombre, que a ella sí la quiere, ¿eh? A ella sí la quiere, porque también es fácil querer una mujer, digamos, joven, guapa, en fin, cariñosa, es fácil que enamorarse, es fácil, ¿no? Y entonces está muy enamorado, muy ilusionado de esa mujer, y ella dice lo mismo, y la gente alrededor, pues dice, pues mira, qué pareja más rara, pero bueno, si se quieren, ¿no? Pero ahí está el Señor que lo ve todo, y lo que ve es que esa mujer en realidad no le quiere a él, en realidad lo que quiere es lo que él tiene, que es su dinero, su posición, su privilegio en la sociedad o lo que sea que tenga. Bueno, pues eso es lo que pasaba con aquellos israelitas. Seguían a Dios no por Dios, sino por lo que Dios les pudiera dar. Y lamentablemente este es el ejemplo que está en todas partes.
en unos en más sitios y en otros en menos sitios. No, en todos los sitios, más en un sitio que en otro, eso es más correcto. Y que nosotros no vamos a tener que ir buscando con una lupa a ver quién es quién y cómo es quién, no, eso es cosa de él, de Dios. Pero que eso es una realidad, ¿no? Entonces, que buscan a Dios no por Dios, sino por lo que Dios les puede dar, quiero decir. Buscan el beneficio. Y como digo, insisto, actualmente el mensaje es la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. ¿La bendición? No, porque bendición es otra cosa. Bendición es cuando Dios bendice, esa es la verdadera bendición. Pero no están buscando la bendición, están buscando el beneficio. El beneficio. Señor, necesito salud. Señor, necesito un coche. Señor, busco y voy a ofrendar y voy a dar para que el Señor me dé de vuelta. ¿eh? Eso que se dice la siembra, ¿no? Voy a sembrar. Pues vete a sembrar tomates, macho. Vete a sembrar zanahorias. Vete a, que no sé, a lo mejor te sale alguna, a mí no me ha salido ninguna, pero bueno, vete a sembrar lo que quieras, pero no te engañes a ti mismo, tú no estás sembrando, tú estás intentando comprar el favor de Dios. Y eso es, en definitiva, es idolatría. Es un tipo de idolatría. Es terrible. Tú no quieres al Señor. Si procedes así, tú no tienes amor al Señor, tú tienes amor a lo que el Señor tiene. Arrepiéntete. Busquemos a Dios por quien Él es, no por sus beneficios. Bueno, seguimos. Dios no dará por justo al injusto y menos aún a su pueblo si éste se empecina en la injusticia. En este caso siempre le corregirá, ¿no? Punto 2, que es el versículo 3, la jactancia de su falsa justicia ante Dios. Aquí vamos a ver otra faceta del asunto. ¿Por qué dicen, por qué, coma, dicen, coma, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿No? Qué contraste. Cómo Dios lo ve todo, ¿verdad? Pretendían convencer a Dios basándose en sus actos religiosos, como si estos fueran méritos para recibir su bendición, ¿no? Pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, vamos a hacer las buenas obras, las justicias, pero según su entendimiento, según su razonamiento y guiados por una actitud egoísta. ¿Me entendéis? Todo lo que sea guiado por una actitud egoísta no vale. No va a obtener ninguna bendición verdadera de parte de Dios. La acusación a Dios era muy grave, fíjate. Ellos llegaron a pensar que sus justicias eran superiores a las de un Dios que la ley. Que hacemos todo lo que tú pides, que hacemos los sacrificios, que hacemos esto, que hacemos lo otro, papapim, papapam. Que mereceríamos tu bendición, que mereceríamos tu beneficio. Y tú no respondes. Nosotros mismos. Pero Señor, pero si yo te estoy obedeciendo, si yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano para agradarte, escucha bien, si yo estoy, me deshago yo, Señor, tú sabes que yo necesito, vamos a decir cosas importantes, ¿eh? No un coche, una casa. Lo
que está en mi mano, todo lo que está en mi mano, y tú estás callado. ¿Qué estás diciendo con eso? Dime qué estás diciendo con eso. Estás diciendo, Dios, tú has fallado. Yo estoy haciendo mi parte y tú no. ¿Te das cuenta? La cuestión es, ¿tiene Dios la obligación? No. A ver, Dios es soberano. Y precisamente en estas cuestiones Dios quiere enseñarnos acerca de su soberanía. De que cuando esperaríamos que Dios respondiera y no lo hace, que Él es quien es, soberano. Pero no lo dices de boquilla porque sabes que tienes que decirlo. Porque con que tienes un cierto estudio de la palabra ya sabes que eso es lo correcto de decir. No, lo estás diciendo de corazón. Y ahí ya implica la acción del Espíritu Santo. Porque no se puede decir nada de corazón, de verdad, si no es por el Espíritu Santo. Y ahí es donde se demuestra que el cristiano es auténtico. Nació de nuevo un día. Porque si no es así, es imposible. Y ahí es donde uno ve que realmente es hijo de Dios. ¿Me entiendes? Porque esto es imposible para el hombre. Es imposible. Llegar a este punto de justicia por nosotros mismos. No. Llegar a este punto de rendición auténtica, de decir, Señor, hágase tu voluntad, a pesar de que tú ves mi situación, la situación de mi hijo, mi hija, o de mi mujer, o de mi marido, lo que sea. A pesar de todo esto, Señor, y que yo no puedo hacer nada más, y yo te honro, Señor, y es verdad que te honro. Y es verdad que busco tu gloria, es verdad que busco cumplir con tu voluntad. Pero si tú no quieres hacerlo, Señor, ¿quién soy yo para tener una actitud de exigencia hacia ti? Tú sigues siendo el santo, tú sigues siendo el bondadoso, tú sigues siendo amor, tú sigues siendo Dios. Cuando esto se dice de verdad, genuinamente, esto es prueba y señal de que tú has nacido de nuevo. Porque ningún creyente, entre comillas, que no haya nacido de nuevo, puede decir eso desde el corazón. Es imposible. Lo dirá de palabra, lo dirá porque lo ha aprendido, insisto en eso, pero nunca lo dirá desde adentro, porque esa es obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde se ve, donde cada uno ve cómo está delante de Dios. Lo contrario, cuando exigimos o exhibimos mejor, exhibimos nuestras justicias, presuntas justicias, que en realidad son trapos de inmundicia, como ya veremos, lo que estamos diciendo es, nosotros somos muy buenos, y Dios que no está respondiendo, ay, no me voy a atrever a decir que Dios es malo, no, Dios no puede ser malo porque está escrito que no es malo, pero en realidad lo estás diciendo, porque estás reconociendo que Dios no ha hecho nada cuando tú crees que sí tenía que haber hecho. Pero Dios no hace muchas veces nada por otras razones, no porque es injusto, sino justamente lo contrario, porque nos quiere enseñar que Él es Dios y no nosotros. La acusación a Dios era muy grave. Ellos llegaron a pensar que sus justicias eran superiores a las de un Dios que veían lento en bendecir y no se daban cuenta que sus justicias eran como trapo de inmundicia ante el Santo. Isaías 64:6, que lo veremos en su momento. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades no nos llevaron como viento. Así es como nos ve Dios en nuestra humanidad sola. Y fíjate qué fácilmente nos engañamos a nosotros mismos de vernos tantas veces como, bueno, la verdad es que soy bastante justo. No, justo solo es Cristo.
Y es por Cristo que entramos en el cielo, no porque nosotros tengamos alguna justicia propia, lo cual no es cierto. Así que la realidad es que el ayuno que hacían solo obedecía a la búsqueda, ahora veremos acerca del ayuno, solo obedecía a la búsqueda de su propio interés egoísta. O sea, ayunaban y lo hacían así como... Porque Jesús les reprocha eso a los fariseos, ¿verdad? Demacraban sus caras y se presentaban delante de los demás como seres sufrientes. No, es que ya llevo 1 hora ayunando. Bueno, no tenían reloj de pulsera entonces. No sé cómo lo hacían, miraba al sol. Bueno, son 2 horas en realidad. Llevo ayunando. Los que llevaban un día ayunando ya se habían muerto, ya prácticamente ya estaban ya, ¿sabes? O sea, un teatro, una cosa, a ver, y los demás, bien, bien, bien. Es un hombre de Dios, un hombre de Dios. Buscaban la aprobación de los demás, lo que es peor, la aprobación de Dios, y menospreciaban el hecho de que Dios lo ve todo. Pero ellos pensaban, no, Dios no ve eso, Dios no puede ver mi corazón, en realidad no lo puede ver. Dios ve que yo estoy sufriendo para... ¿Y para qué? Para conseguir lo que yo quiero. En realidad era así. Buscaban su propio interés egoísta. Y en este caso con la añadidura de que oprimían a las personas que trabajaban para ellos. O sea, era una cosa demencial. O sea, ¿qué concepto tenían de Dios? O sea, no solamente ellos se auto-oprimían, sino además oprimían de hecho a los que tenían, a sus subordinados, ¿sabes? Porque eso lo acabamos de leer, el versículo 3. O sea, una cosa increíble. Entonces, razón de más para considerar que sus obras eran como trapos de inmundicia. En cuanto a su justicia propia, pues lo que decía Pablo en Romanos 10, 2, 3, ¿no? Ahí lo ejemplifica muy bien, lo deja muy bien claro. Dice, porque yo les doy testimonio, habla de los judíos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, no conforme a realidad, es lo que está diciendo. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, dejándola de lado, ¿vale? Dejándola de lado, la justicia de Dios. Yo, hermanos, yo estoy cada vez más sorprendido, por utilizar un término suave, de tantos cristianos que no aman la verdad, no aman la doctrina, la sana doctrina, y se quedan en sus cosas que han aprendido y no se mueven de ahí. Esta es su propia justicia. Y obvian la justicia de Dios. La obvian, la dejan de lado la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios también tiene que ver con la sana enseñanza. ¿Verdad que sí? Y esta es una lección para nosotros. Tenemos que buscar lo que es de Dios. No importa si se da de bruces con esta tradición, con lo que hemos aprendido. Es nuestra responsabilidad delante de Dios buscar la verdad de Dios en la Escritura, que es el único lugar. ¿Amén? ¿Me seguís? Eso de paso. Sigo leyendo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo cual es obvio. Si tú estás buscando tu propia justicia y estás dejando de lado la justicia de Dios, tú no te puedes nunca jamás sujetar a la justicia de Dios. Porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Va a tener que decidir. Todo redundaba en una total falsedad que podía engañar a muchos, pero a Dios no, desde luego. Bien, seguimos. Punto 3. La maldad por la que sus sacrificios y ayunos eran inaceptables para Dios. Versículo 4 y 5. Leemos. Esto es el capítulo 58, ¿vale? 58. Estamos ahí. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Vaya. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que es lo que hacían, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová? De paso decir que esta manera de entender la fe se metió bien fuerte en el catolicismo romano. Eso lo llevamos a nuestros días, ¿vale? Y el sufrir por el sufrir, ¿vale? Siempre se ha enseñado, y lamentablemente eso también hay iglesias evangélicas que también lo han enseñado, hasta cierto punto. El sufrir por el sufrir
se ha enseñado como que es una virtud en sí mismo. Y siempre se decía y se dice, ¿no? Este sufrimiento se lo entrego al Señor, como fíjate, Señor, qué mérito tengo de estar sufriendo, ¿vale? Por una enfermedad o por lo que sea. Es un mal entendimiento de la palabra. Dios no quiere eso. ¿Qué padre se goza en ver a su hijo sufrir? O qué madre, es lo mismo. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Entonces la pregunta es obvia. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Por otras razones, mucho más elevadas. Pero Dios no se goza del sufrimiento. Utiliza el sufrimiento, eso sí, pero para nuestro bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, para los que amamos a Dios. Pero cuidado, no caigamos en la trampa de esa gente antigua. Porque muchos han caído a lo largo de los siglos y siguen cayendo. Y tienen el sufrimiento como si fuera en sí mismo una virtud, como acabo de decir, lo cual es un insulto al Señor. Dios se ofende con esto. Es terrible. Porque encima a eso le suman el mérito personal, ¿no? Fíjate cómo sufro, mérito, mérito. O sea, añaden esa iniquidad a la iniquidad, ¿no? Es terrible, es terrible. Bueno, vamos a ir viendo esto por partes. Su religiosidad iba solo dirigida a la satisfacción de sus deseos egoístas. Escribe MacArthur, cito, el pueblo se quejaba si Dios no reconocía sus acciones religiosas, pero Dios respondió que sus ayunos habían sido mediocres. El ayuno fingido traía como resultado contiendas, injusticia y engaño, lo cual excluía la posibilidad de hacer oración genuina a Dios. Tenían el ayuno como un ritual, como un mérito en sí mismo. Cuanto más ayunaban, más se veían justos a sí mismos. Y podían entonces permitirse ciertas licencias, ¿no? Bueno, si yo ya estoy haciendo todo esto... Esto es como la balanza, ¿no? O sea, a ver, en un lado de la balanza, todas mis buenas obras. En el otro lado de la balanza, pues mis pecadillos, mis tal... Pero mira, tengo más buenas obras que... Entonces ya voy bien, ya voy compensado, ¿no? Esto es la religiosidad. Eso es terrible, ¿eh? Entonces podían permitirse, como digo, ciertas licencias como contender o dañar al semejante para obtener lo que pretendían. O sea, yo ya estoy cumpliendo con Dios, estoy cumpliendo con lo que Dios me dice, según yo entiendo, pero bueno, no, es lo que Dios dice, estoy ahí, y con que ya estoy cumpliendo tanto, pero tanto, oye, pues en un momento dado pelillos a la mar. Tú, que no me contienda con este, contienda con el otro, lo que haga falta, ¿por qué? Porque yo ya estoy cumpliendo con Dios. Entonces, esto queda como que Dios no lo ve. Dios no lo ve. Porque Dios lo que ve es todo el esfuerzo que yo hago para agradarle a Él. Miserable. Miserable. Pobre desgraciado. No has entendido nada. El buscar el agradar a Dios de verdad y de corazón es lo correcto. El buscar el agradar a Dios no de corazón, sino para engañarle, de hecho, para obtener beneficio, eso es totalmente blasfemo. Pero y encima si añades el que con que haces esto, Dios ve la parafernalia que tú estás haciendo y eso te da licencia para luego en un momento dado, oye, pues pelear con este, con el otro, o este otro, ese trabajador fuera, a ver, que esto me está causando problemas, pam, 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 venga, yo voy a la mía. ¿Esto qué tipo de cristianismo es? ¿Qué tipo de creencia es? ¿Qué tipo de fe es esa? Eso no puede ser. Ellos lo hacían. Y nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, podemos ser llevados a un tipo de engaño así. A lo mejor no tan descarado, pero podríamos ser llevados. Nosotros tenemos, como digo, que agradar a Dios en lo que hacemos. Y si hacemos algo impropio con los demás, si realmente con los demás estamos pasándonos, reconocer que eso está mal en sí mismo y pedir perdón al Señor y cambiar. Y no mezclar las churras con las merinas. ¿Me explico?
no mezclar una cosa con la otra. Nuestra actitud de servicio a Dios, de honra a Dios, tiene que ser verdadera. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a nuestra acción respecto a terceros, tiene que ser lo que Dios quiere también. Y si no lo logramos a veces, no vale para nada lo que has hecho previamente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No suma eso. Tienes que arreglar esto delante de Dios y arreglarlo delante de las personas que has ofendido o lo que haya pasado y hacerlo bien. Pues parece ser que aquellos no lo entendían, ¿eh? Dios les dice por medio del profeta de que el afligir el alma, inclinar la cabeza, dormir sobre el polvo y mortificándose sobre puntas de hierro, que es lo que hacía, eso es el cilicio, era una aberración. Pensaban que buscando voluntariamente el sufrimiento iban a agradar a Dios y así conseguir de Él las bendiciones o peticiones deseadas, pero no las conseguían y se quejaban, encima, se quejaban ante Él de que no les escuchaba. Y por esto último aún se creían mejores que Dios. No conocían a Dios, sino que solo se guiaban por el ejemplo de los impíos adoradores de los falsos dioses de las naciones gentiles, que eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Servir a sus dioses para obtener el favor de ellos. No importaba nada más. Bien, punto 4. Las instrucciones de Dios acerca de la justicia a realizar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Está claro, ¿no? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Esto último, el versículo 7, era para ellos algo que no entendían, ¿eh? No entendían, ¿eh? Porque eran muy egoístas, gente muy egoísta. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? El ayuno debía ser más que un ritual y una señal externa de arrepentimiento, debía incluir arrepentimiento sincero y genuina humildad con el fin de abandonar el pecado y la opresión a los demás, alimentar a los hambrientos y actuar con compasión hacia los necesitados. Vamos a ir viendo esto. O sea, no se trata tanto de privarse de comer, ¿vale? Pero el ayuno no es tanto hoy no como. Entonces, ese es un cristiano hambriento. A ver, se trata de esto que estamos viendo, de hacer justicia, de sacrificarse a uno mismo en pro de los demás conforme Dios quiere. No sé si me explico. O sea, cumplir con el mandamiento que dice tener a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Básicamente es eso. Pero vamos a ir viendo. El ayuno que Dios escogió para Israel, aquí estamos hablando en primera instancia de Israel, ¿vale? Era, 1, desatar las ligaduras de impiedad o de maldad, que dice el original. Las ligaduras de maldad. Es decir, soltar esas ligaduras de maldad que atan, o dicho de otro modo, cortar con el pecado de una vez. Este es el ayuno que Dios quiere. Que tú y yo rompamos con el pecado. Que tú y yo digamos no. Que tú y yo nos pongamos por encima del pecado y digamos al pecado, no vas a ir adelante en mi vida. Ese es el ayuno que Dios quiere. Y tiene sentido, ¿no? 2, soltar las cargas de opresión, es decir, dejar caer las pesadas cargas. Toda carga que no viene de Dios, apartarla, sea en nosotros o en otros si está en nuestra mano. Porque el enemigo es muy astuto en colocarnos cargas que aparentemente son piadosas, pero que no son de Dios. Y está escrito, cada uno llevará su propia carga. Y eso hay que saber discernirlo muy bien. Porque no se trata de no llevar ninguna carga, se trata de no llevar las cargas que no debemos llevar. ¿Me explico? Las cargas que Dios nos dé a llevar, sí. Una carga que Dios quiere que llevemos, ¿cuál es? La cruz. ¿Verdad? ¿Y qué es la cruz? Sufrir. No es sufrir por sufrir. Es morir al pecado. Porque Cristo llevó a la cruz y fue a la cruz por nuestros pecados. Y ese es el contexto.
Se trata de no sucumbir al pecado, de no sucumbir a la tentación. Porque no seremos probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. Pero claro, hemos de hacer nuestra parte también. Amén. Y ahí vemos una lucha espiritual, dicho de paso. El enemigo nos lleva, siempre quiere inspirarnos a llevarnos al pecado, ahí donde tenemos más debilidad y más tendencia a pecar. Cada uno sabrá. Y eso implica un echar fuera demonios, hermanos. Os lo digo así. Que eso tiene que ver con soltar cargas de opresión. Mandar a los espíritus inmundos que nos están tentando que desaparezcan de nosotros, que sean cortados de nosotros. Tenemos autoridad para hacerlo. Pero si no lo hacemos, entonces no vamos a tener victoria tan fácilmente. Porque no dice, la palabra dice, os doy autoridad. Sobre todo, espíritu inmundo, ¿no? Dice autoridad. ¿Quién da la autoridad? Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la autoridad de Dios? Para que la ejerzamos. No para que Él la haga, si nos la ha dado a nosotros. Para que ejercerla. Y quiero deciros eso. Yo sé que hay cristianos que no piensan así. Yo os voy a decir lo que yo entiendo y creo y practico. Y funciona, ¿vale? Y es bíblico. Cuando uno se siente muy tentado, lo que tiene que hacer es cortar el espíritu de esa tentación. Y cuando cortas eso, en el nombre de Jesús, y mandas eso que salga, desaparezca de tu vida, llámale como quieras, esa tentación disminuye. Y te das cuenta ahí de que el enemigo te estaba empujando en esa dirección. Pero tú tienes autoridad en Cristo para deshacer eso. Y funciona. Funciona porque la Biblia lo dice. Ay, pero yo soy cristiano, yo no puedo... ¿Cómo? El enemigo es el primero que tiene interés en hacerte daño y en que tú no entres en el reino de los cielos con toda amplitud, sino así como por fuego. Y va a estar así contigo toda la vida, y más aún si dices que no crees. Porque los que creemos, pues lo ponemos en práctica. Y os puedo decir que es así. Y no voy a decir qué tipo de tentaciones, porque no viene a colación, ni va a ser edificante, pero cada uno sabe. Cada uno sabe. Pues cuando te venga una tentación del tipo A, o B, o C, o D, mandas que el que está ahí detrás de esa tentación salga de ti. Y a lo mejor te darán ganas de bostezar. Y bostezarás y saldrá algo y ostras, como que ha salido algo. Y esto es una lucha diaria. Esto es... Pero cada vez van quedando menos. Y cada vez pierden más fuerza. Cuando uno se dispone. Sí tenemos lucha, hermanos. Yo el domingo estaré hablando más sobre esto en Efesios. Ya acabamos de Efesios. Y vamos a hablar del tema de tenemos lucha contra principados, potestades, etcétera. Es que si no nos damos cuenta de la realidad espiritual, hermanos, estamos haciendo el tonto. Así que las cargas de opresión son muchas, y entre ellas las espirituales también. 3. Dejar ir libres a los quebrantados, es decir, a los oprimidos y liberarles. No lo que hacían aquellos que era encima oprimirlos más, no, hay que liberarles. 4. Romper todo yugo, es decir, todo lo que nos ata o ata a otros, quitarlo de en medio. O sea, deshacer la obra del diablo, en realidad es eso. ¿Cristo vino a qué? A deshacer las obras del diablo, ¿verdad que lo dice? Entonces, el diablo es lo que ha hecho siempre. Atarnos, oprimirnos, quebrantarnos, llevarnos a lo peor, a los miedos, a las inseguridades, a todo. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no somos del mundo. Entonces tenemos la autoridad. Y esto tiene su cumplimiento en lo espiritual, como estoy diciendo, y también en lo natural, en la medida que lo tenga. Nuestro comportamiento con los demás. Cómo podemos ayudar a los demás. O sea, no estar tan metidos en nosotros mismos, sino ver a los demás, sobre todo a la familia de la fe en primera instancia. O sea, el cumplimiento es amplio, no solamente una cosa.
Pero yo hago énfasis en el tema espiritual porque es el más dejado de lado. Dejado de lado. Y con que es dejado de lado, conviene recordarlo. Y que cada uno haga de su capa un sayo, porque según tu fe te sea hecho. Bien, esto es lo primero, que Dios entiende por verdadero ayuno. Lo segundo, partir el pan con el hambriento. Bueno, eso está claro. En este caso, buscar el suplir la necesidad del que no puede suplírsela a sí mismo. ¿Vale? Entonces, en la familia de fe no tendría que haber nadie con necesidad. Necesidad verdadera. De comer, de beber, de tener un techo. ¿Vale? No tendría que haber nadie con necesidad. Hoy en día hay ayudas externas del Estado, lo que sea, de Sánchez. Hay ayudas, pero si estas ayudas no llegan, el cuerpo de Cristo tiene que obrar para que ese hermano o hermana, si no puede, porque está impedido, está enfermo, o por la razón que sea, o porque es mayor, o por lo que sea, pueda tener una vida lo más digna posible siempre que sea posible. ¿Vale? Ese es el principio. Cada caso hay que analizarlo lógicamente según sea, ¿no? 2. A los pobres errantes albergar en casa, es decir, hospitalidad. Bueno, eso hay que entenderlo. Hoy en día, pues hombre, nadie va como un pobre errante normalmente. Cristianos no van por ahí. Es que no sé dónde vivir. O sea, esto no es nuestra realidad aquí. A lo mejor en otros lugares del mundo sí, pero aquí no es la realidad. Sin embargo, el principio está claro. Tenemos que ser hospitalarios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, no se trata de que tú abras tu casa y metas ahí, ¡hala, venga, voleo! Como decimos en Cataluña, Can 60, ¿no? Que significa la casa de los 60, ¿no? Venga, que no pasa nada, venga, y de cualquier manera, y todos podemitas, ¿no? No es eso, no es eso. Tú tienes que tener tu casa, tú tienes que tener tu núcleo, tú tienes que tener tu privacidad, tú tienes que tener cosas que estás en tu derecho y es bueno delante de Dios que tengas, ¿vale? Aquí se trata de cuestiones de que en un momento dado, no sé, se produce una guerra, por decirlo así, y hay gente que se queda sin casa, y más aún la familia de la fe, ¿no? Y entonces tú digas, no, vente a mi casa, ¿cómo que vas a dormir en la calle? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está el principio de la hospitalidad. Amén. Hospitalidad. Tenemos que ser hospitalarios, recibir los unos a los otros. No significa solamente ven a mi casa a vivir. También puede ser, pues, ven a mi casa a comer, ¿no? Y vamos a pasar una tarde juntos y compartir y esto y lo otro, lo que haga falta, ¿no? O sea, recibirnos. No dejarnos de lado cada uno y vivir en esa soledad autoimpuesta, ¿no? Eso no puede ser. No excluir a los demás, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Pues esto es parte del ayuno, hermanos. ¿Te os dais cuenta? Que tiene muy poco que ver, según vemos, referente a no comer. Es otra cosa. 3. Cuando veas al desnudo, lo cubras, es decir, buscar en lo posible suplir las necesidades básicas del que no puede ayudarse a sí mismo. Es lo mismo. Nadie va desnudo por la calle hoy en día, ¿no? O sea, pero es el ejemplo es el que vemos. El principio. 4. Que no te escondas de tu hermano. No significa que, uy, por ahí viene Phil, me escondo. Como es mi vecino, pues se lo digo. No es eso. O sea, no se trata de eso. ¿De qué se trata? De no rehuir ayudar al hermano cuando fuere menester. De eso se trata. Amén. Él muchas veces también me ha hecho la vista gorda, que yo lo he visto. Yo lo he visto. No, eso se trata de tener un poquito de privacidad. No es eso. Es esto, que no rehuyamos ayudar a alguien cuando fuera necesario. No esconderse de las manos es lo que significa. ¿Vale? Algunos interpretan eso como, fíjate, el hermano tal está enfermo, está en el hospital. No vamos a rehuir, dejarle de lado. Y van todos para allá. Y el pobre enfermo dice, déjame solo. Que estoy pasándolo mal, estoy con dolor, que quiero estar solo, tranquilito. ¿O no habéis pensado eso? Y no estoy pensando en nadie, ¿vale? No estoy pensando en nadie. Cada caso es diferente. Pero muchas veces
la persona a la cual queremos, pensamos que vamos a ayudarle mucho. Si vamos, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, porque la persona lo que necesita es estar, pues, convaleciente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, se trata de ser sabios, ¿vale? De no obrar por impulso. Es que la Biblia dice, no escondernos del hermano, vamos todos, va. Como los gitanos, que van todos, ¿no? Va a patriarca, que van todos. ¡Hala! No, se trata de ver si realmente el hermano necesita algo de nosotros o lo mismo es todo lo contrario. No necesita nada. ¿Me entiendes? No sé si me estás captando. Sabiduría. Sabiduría, ¿vale? Sabiduría. Muy importante eso, hermanos. Muy importante. Bien, pues ese era el ayuno que Dios esperaba de su pueblo, no la apariencia del mismo. O sea que no se trata de la apariencia, como yo estoy diciendo, sino se trata de la realidad, de que realmente nos mueva la fe que obra por el amor. Amén. Y siempre la sabiduría por delante, para saber a quién darle, qué darle o qué no darle, viendo cada caso, buscando de Dios lo que es ser sabio. ¿Me seguís? Vale, pues nada, eso es todo. Dios os bendiga.